Al considerar o al pensar en Dios y en sus atributos, la mayoría de las personas piensan en características como santidad, soberanía. O sea, si usted recuerda algunas veces que hemos hablado de los atributos de Dios, tenemos la omnisciencia, la omnipresencia, la inmutabilidad, justicia, ira, amor, gracia, misericordia y un sinfín de atributos que hemos visto o estudiado. Esto es cuando pensamos en Dios y pensamos obviamente en los atributos de Dios. Pero pocas veces consideramos el gozo de Dios. Hemos pensado en muchos atributos, pero pocas veces hablamos del gozo. Y hay diversos pasajes en la Biblia que nos muestran también este gozo de Dios. Usted me acompaña al primer libro de Crónicas, de las Crónicas, mejor dicho, capítulo 16, por favor, verso 27. Primer libro de las Crónicas, verso 27, por favor. Dice el texto, David está hablando acerca de Dios y dice: alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Es lo que está hablando David acerca de Dios. Y él está hablando que en Dios podemos encontrar, ¿qué dice al final? Poder y ¿qué? Alegría en su morada. Y uno de los textos que más me gustan, porque es un canto que entonábamos cuando éramos pequeños en la misión, allá en Sofonías 3, ¿se lo recuerda este pasaje de Sofonías? Vaya, me acompaña al verso 17, dice la palabra de Dios: Jehová está en medio de ¿quién? En medio de ti, lo sabe de memoria, ¿no? Jehová está en medio de ti, poderoso. Y dice así: Él salvará, y luego ¿qué dice? Se gozará sobre ti. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, y luego repite: se gozará sobre ti con cánticos. Y vamos a Jeremías, capítulo 32, ahí vemos la promesa de Dios a Israel, en el versículo 41. Si me acompaña y puede seguirme con su vista, dice el texto: y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Pero bueno, comienza diciendo: me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra de todo mi corazón y de toda mi alma. Jeremías 32, verso 41. Y también usted puede irse rápidamente al siguiente libro de Isaías, está antes de Jeremías, capítulo 62, verso 5. Dios aseguró a su pueblo que en el futuro, dice el texto, bueno, ya lo tienen, si no, yo quiero que usted pueda acompañarme en este texto y lo pueda subrayar. Isaías 62, versículo 5, dice el texto: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será... perdón, Isaías, perdóneme, Isaías 62, ¿verdad? Verso 5. Dice el texto: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y ahora sí, ¿y qué dice? Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios aseguró a su pueblo que en el futuro, como el gozo con la esposa,
así se gozará contigo. Y esto también lo podemos ver en Deuteronomio 30, ya no quiero que lo leamos. Lo que quiero resumir aquí de estos pasajes es que el gozo de Dios es el propósito definitivo de todos los atributos de Él. O sea, que Él sea santo, que Él sea soberano, que Él sea omnipresente, omnisciente, omnipotente, y todos los atributos buscan el objetivo de que Él sea lleno de ¿qué, hermanos? De gozo. Es algo que usted y yo, o bueno, más bien algo que yo no le había mostrado a usted. El gozo de Dios es el propósito definitivo, por medio del cual actúan, se muestran todos sus atributos. Es la gloriosa visualización de ellos lo que produce gozo. Sino, obviamente, este gozo es un gozo pleno, y los atributos de Dios no solamente garantizan su eterno gozo, ¿no? Sino que también garantizan nuestro ¿qué? Nuestro gozo. Garantizan el gozo de nuestro Dios y garantizan el gozo de sus hijos, de su pueblo y de los que están en su presencia. ¿Quién estará con Él eternamente, hermanos? Sus ángeles, la tercera parte de los ángeles, las 2/3 partes de los ángeles que estarán con Él, nosotros, sus hijos, y Él mismo. Allá en Apocalipsis 21 hay una promesa hermosa hablando de aquel día en que podremos estar con Él. Dice el capítulo 21, verso 4: allí enjugará Dios toda, ¿qué, hermanos? Toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué, hermanos? Pasaron. Entonces, a ver, yo quiero aquí atención de todos. ¿Qué es lo que pensamos acerca del cielo? La realidad clara de lo que usted y yo pensamos del cielo es que el cielo será un lugar de gozo, ¿qué, hermanos? Perfecto, puro, eterno. Eso es lo que tenemos, o lo que un creyente debe de pensar y visualizar del cielo, porque eso va a ser gozo eterno con nuestro Dios y de todos los que estemos con Él al entrar. Y por eso es la figura que se maneja en Mateo 25. A ver, vamos a Mateo 25, por favor. Usted me acompaña. Son las palabras del Señor Jesús, de una forma haciendo una analogía. Mateo 25, verso 21. Dice el texto, usted me puede seguir con su vista, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué dice? Entra al gozo de tu Señor. ¿De qué está hablando, hermanos? De entrar al cielo, entrar a la eternidad con nuestro Dios. Eso es lo que visualizamos. Esa es la realidad del cielo. Y Judas escribe algo similar también, ofrece una bendición similar. Vamos a Judas, por favor. Acompáñenme rápidamente. Está al final de su Biblia, antes de Apocalipsis. Versículo, me sigue, por favor. Es la bendición que está en esta carta. Y me acompaña, verso 24. Dice el texto, lo lee conmigo: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída
y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. ¿Cómo estaremos entonces? Con gran alegría. El Señor, finalmente yo quiero aquí contrastar. A ver, hermanos. No se puede conocer la alegría si no se conoce ¿qué, hermanos? La tristeza, el dolor, la angustia. Y nuestro Señor, según el profeta Isaías y lo que la Biblia lo describe, Él fue varón de ¿qué, hermanos? De dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53. Y el Señor Jesús también lo recuerda frente a la escena de esta tumba, la tumba de aquel joven que amaba, junto con sus dos hermanas, frente a la tumba de Lázaro, se describe y la Biblia nos dice que Jesús, ¿qué, hermanos? Es el versículo más pequeño de toda la Biblia, en Juan 11:35. Y cuando Él está en Lucas 19, a punto de entrar a Jerusalén y darse en muerte, en sacrificio vivo. Acuérdense que para entrar a Jerusalén venía de una colina alta y se veía Jerusalén abajo. Y el Señor Jesús, frente a esta escena, Él llora por Jerusalén. Y Él dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste? Oh Jerusalén, si tan solo supieras que hoy es el día de tu visitación. Él lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró frente a Getsemaní, frente a Jerusalén, y lloró en el huerto del Getsemaní. Dice el Mateo 26, por favor, si usted rápido puede acompañarme. Porque es claro, hermanos, no podemos conocer la alegría ni el gozo si no hemos entendido o sentido lo que es la tristeza. Y el Señor Jesús allá en Mateo 26 nos dice en esta escena, cuando Él está abandonado ahí, el versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 12 hijos de Zebedeo, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué, hermanos? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nuestro Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse, y subraya ahí, en gran manera. Quizá usted no sabe lo que es entristecerse, sentirse triste, angustiado, en gran manera. Y luego les dijo en el versículo 38, mire, me acompaña, yendo un poco más, un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, verso 38, perdón. Entonces Jesús le dijo: mi alma está ¿qué? Muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y respecto a este momento que está el Señor Jesús viviendo en esta oración, en el huerto de Getsemaní, Hebreos escribe algo respecto a esto. Quiero que me acompañe. Vaya a Hebreos, por favor. Hebreos 5. Quiero que tenga en la mente lo que está sintiendo el Señor Jesús en esta escena, en ese huerto, después de que ha sido, o más bien de que va a ser entregado, porque después de Getsemaní inmediatamente iba a comenzar, ¿qué, hermanos? Su aprehensión, su arresto y todo su sufrimiento. Él se estaba preparando mentalmente, espiritualmente, para esta escena, para su entrega y su sacrificio. Hebreos, estoy en el libro de los Hebreos, en el capítulo
5. Si me sigue, por favor. Versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, ¿qué, hermanos? Ruegos y súplicas con gran, ¿qué? Clamor y ¿qué? Y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hasta ahí, hermanos. Dice, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, me detengo, por favor, su atención. La profunda tristeza de nuestro Salvador, que Él experimentó, específicamente en la cruz, fue lo que lo llevó a decir una de estas 7 palabras que usted conoce perfectamente. ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Usted lo recuerda? Dios mío, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me desamparaste? Y la Biblia nos dice mucho acerca de la tristeza y el dolor de Cristo. Pero el pasaje ahora de Lucas 10, verso 17 al 20, este pasaje que estamos viendo es el único que lo describe regocijándose de una forma única en su vida, en su ministerio. Por lo tanto, hermanos, es un tesoro que usted y yo tenemos que entender la perspectiva del gozo de nuestro Señor. Porque aunque mucha gente recuerda de Jesús, es un Jesús que está sufriendo, ¿sí o no? Un Jesús que está llorando y un Jesús que se lamenta y que se angustia y que carga el pecado y que sufre por nosotros. Pero yo quiero decirle que este pasaje nos muestra a nuestro Señor Jesús lleno de ¿qué, hermanos? De gozo. El pasaje, al parecer, en una transición crítica en el ministerio de nuestro Señor, los primeros días de asombro y fascinación de su gran poder, que fue acreditada con su enseñanza, con sus palabras, con su autoridad. Jesús había comenzado su ministerio y la gente lo seguía, lo rodeaba, lo perseguía, lo buscaba a todas formas. Y su ministerio comenzó y cada vez más gente le seguía, pero llegó un momento donde cuando él comenzó a hablar acerca de su muerte, que muchos de qué, hermanos, le abandonaron, se fueron, le dejaron. Y entonces, poco a poco la gente comenzó a dejarlo y cada vez él enfrentaba mayor apatía, indiferencia. Apatía e indiferencia que se convirtió luego en rechazo, en oposición, que finalmente lo llevaron ¿a dónde, hermanos? Al Calvario. Así como pronto lo comenzaron a amar y a reconocer, pronto también lo comenzaron, hermanos, a odiar o a repudiar. Había muchos milagros que él había hecho. La región de Galilea fue una de las zonas o regiones que pudo ver y atestiguar su poder en milagros. Demostró poder sobre la enfermedad, demostró poder sobre la muerte, demostró poder sobre los demonios y demostró poder sobre la naturaleza. Por lo menos ustedes lo recuerdan, aquellas 2 tormentas cuando ellos iban navegando, ¿sí? Y el Señor Jesús predicó acerca del evangelio, del reino, el mensaje de perdón, de salvación, y envió a los 12 a hacer lo mismo, pero los galileos respondieron con una respuesta pobre, con una respuesta, quizá, hermanos, lo voy a decir con tristeza, como respondemos nosotros.
Dios nos da demasiado y nosotros le damos, ¿qué, hermanos? Muy poco. Nos ha dado tanto. Él nos amó de una manera sin igual, de tal manera que dio, ¿qué, hermanos? A su Hijo. ¿Y usted no quiere dar? No queremos dar. Pero entonces, hermanos, los galileos respondieron pobremente al ministerio de Cristo y se reunieron con él después de su resurrección. ¿Usted lo recuerda? ¿Cuántos de aquella zona de Galilea, nos dice la Escritura, después de la resurrección? ¿Cuántos le vieron, hermanos? Se reunió con ellos, con 500. En 1 Corintios 15 se nos dice esto. Y sin embargo, en este pasaje Jesús se regocijó a pesar de las circunstancias que eran decepcionantes desde el punto de vista humano. El varón de dolores fue al mismo tiempo el Dios de gozo. Y al igual que Jesús, los creyentes tenemos que regocijarnos. Tenemos que aprender que el gozo, hermanos, lo tenemos que disfrutar a pesar de que las circunstancias sean, ¿qué, hermanos? Difíciles y duras. Las circunstancias, hermanos, usted no las puede cambiar. Yo no puedo cambiarlas. Yo no puedo cambiarle a su hijo o a su hija y que su hijo y su hija sean menos rejegos o duros o difíciles. ¿Sí me explico? Podemos cambiar. Puede cambiar a su esposo, puede cambiar a sus yernos, puede cambiar las circunstancias en su trabajo, con su familia, puede cambiar. Usted y yo no podemos cambiar. Pero tenemos que aprender a vivir una vida de ¿qué, hermanos? De gozo. Sin importar las circunstancias en las que estemos enfrentando. ¿Usted recuerda Filipenses? Pasaje claro y que todos conocemos. 4, verso 10. Regocijaos en el Señor. ¿Qué, hermanos? Siempre. Otra vez os digo que regocijaos. Y yo quiero decirle que los filipenses no tenían unas circunstancias afables, buenas. Económicamente no era una iglesia con riqueza. Y sin embargo, la instrucción de Pablo para esa iglesia y la instrucción de Dios fue regocijaos en el Señor. Y Pablo, a pesar de su terrible situación, y digo terrible porque estaba enfermo y estaba en la cárcel. Quizá usted no sabe lo que es estar en la cárcel, pero no son como estas cárceles de ahora. La cárcel de aquel momento era una cárcel pestilenta, un hoyos con poca o nula luz. Y ahí estaba Pablo en esa circunstancia. ¿Y qué escribe? Vamos a este texto. Acompáñeme a Filipenses, por favor. Solamente quiero dar antecedentes. Filipos era una ciudad de Kénides, tenía una importancia militar alta, fue la capital del gran emperador griego. ¿Quién fue el emperador más grande griego? ¿Quién fue? Alejandro Magno. El líder más grande de toda Grecia, que conquistó infinidad de pueblos. Y la capital de Alejandro Magno, donde él trabajaba, fue Filipos. De hecho, fue en honor de su padre, Felipe de Macedonia. Los romanos conquistaron Grecia y en la guerra civil que siguió la muerte de Julio César,
Marco Antonio, Octavio repoblaron Filipos al permitir que los ejércitos vencidos de los griegos se establecían allí y declararon que la ciudad era una colonia romana donde se desarrolló pues la historia de las iglesias de Macedonia como las conocemos. ¿Se acuerda usted cuando Pablo iba hacia un lado y se le apareció en visión un macedonio, un soldado macedonio, y Dios le dijo que fuera para allá? Pero las iglesias de Macedonia eran iglesias entonces muy limitadas, iglesias pobres. Y solamente lo dije como antecedente. Y dice el verso 4 de Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea que, hermanos, sea conocida. Gentileza se refiere a la actitud amable, linda, amorosa. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? No era situación de echar culpas a mi situación, a mi pobreza, a la situación en la que viví, en donde nací, en qué situación me encontraba. No era echar culpas de que mi contexto o mi familia era una familia miserable. La instrucción de Pablo a la iglesia de Filipos fue: vuestra gentileza sea aquí, hermanos, conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, y luego dice el verso 6: por nada estén que, hermanos, no se afanen, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego les dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué estamos pensando, hermanos? Y luego les dice en el verso 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto que haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero ahora sí, lea conmigo el verso 10. Lea conmigo. En gran manera que me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba. Pablo escribe a esta iglesia en la cárcel, en una situación lamentable, pero él dice: en gran manera que, hermanos, me gocé. Hermanos, hemos perdido el gozo de Dios. O yo diría, creo que ni siquiera lo ha conocido usted. Porque está tan afanado, porque está tan angustiado, porque está tan preocupado en estas cosas, hermanos, que son efímeras, y porque no ha podido conocer la paz que sobrepasa todo, ¿qué, hermanos? Entendimiento, y la grandeza de tener a un Dios y tener la salvación tan grande como la que tenemos en Cristo. No es posible que nosotros, como creyentes, vivamos vidas tan pobres, miserables, tristes, angustiadas, cuando tenemos a un Dios tan grande como el que tenemos. Nosotros tenemos que mostrar que vivimos el gozo de ¿quién, hermanos? El gozo del Señor. Nosotros debemos de regocijarnos. ¿Por qué, hermanos? A causa de su bondad. ¿Conocemos la bondad de Dios? ¿Es un motivo de gozo? Es un motivo de gozo. Nuestro Dios es bueno, ha sido bueno y será bueno. Hemos conocido no solamente su bondad, sino que también hemos conocido, hermanos, su amor. ¿Conocemos su amor, hermanos? ¿No fue suficiente su amor mostrado en esa cruz? ¿No es suficiente ese amor que nos muestra y su misericordia que nos da cada día? Y esa es la muestra constante del amor de Dios. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es amoroso con nosotros, y no solo eso,
sino que Él ha mostrado su fortaleza para con nosotros. Hemos gozado de la fortaleza de Dios, hemos sido fortalecidos en momentos difíciles, hemos encontrado la fortaleza en Cristo. Él nos ha fortalecido, hermanos. Aunque mucha gente nos deje, aunque nuestra propia familia nos abandone, en Él somos fortalecidos. Amor, bondad, fortaleza, y yo podría sumar algo más que nos trae gozo, hermanos. ¿Su qué, hermanos? Su palabra. Su palabra nos llena de gozo. Delicias a mi diestra. Y finalmente, hermanos, la verdad de Dios son motivos de gozo. Yo le invito, hermano, que piensen en su vida. No hay vida tan grande y tan llena de gozo que la que se vive en Cristo. Sé que hay muchas cosas que nos quieren entristecer o quitar o arrebatar la alegría. Pero hermanos, estemos confiados y estemos fortalecidos y veamos cuántas veces Él sigue mostrando su misericordia, su amor, su bondad, su fortaleza. Él no nos deja. Este momento, hermanos, cuando regresan estos hombres, los 70, es un momento donde todos regresan muy, ¿qué, hermanos? Gozosos, porque Dios ha mostrado su poder, porque Él ha tenido misericordia de tantas almas, y es por eso, hermanos, que no podemos encontrar más gozo que cuando llevamos, ¿qué, hermanos? El mensaje y la palabra. Usted no ha conocido el verdadero gozo porque no ha podido quizás ser partícipe de llevar la palabra de Dios. Y entonces, cuando usted lleva la palabra de Dios, y usted ora por alguien, usted comparte la palabra de Dios, y después, hermano, esa persona le dice: no sabes lo más grande, la alegría que trajiste a mi corazón, la paz que pudo tener tus palabras, tu compañía, la oración que hiciste, la llamada que hiciste, el mensaje que me diste. Entonces usted puede decir: Señor, no encuentro más gozo cuando te sirvo y cuando mi vida es útil para bendición y para edificación de otras personas. No hay un gozo mayor que cuando somos usados por Cristo para la salvación de otras vidas. Que su vida sea ocupada para servir y predicar su palabra. Usted no conocerá el gozo si su vida no es usada para llevar el mensaje de Cristo. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Y gracias por darnos este gozo y recordarnos dónde está el gozo, Padre. No hay mayor gozo que cuando mi vida es usada por ti para salvación de muchos. En tu nombre, Padre, te agradezco todo.